Bienvenidos a Reto Bilingüe, a un capítulo más. El día de hoy vamos a hablar un tema que se llama la separación familiar y el bilingüismo. Y tenemos una invitada que ya ha estado con nosotros. Ella es Erika de Mamás por el Mundo y es una psicopedagoga que nos va a ayudar y que, bueno, es experta en esta temática porque además de que se dedica a los términos de expatriación, tiene experiencia sobre el bilingüismo. Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Erika, bueno, hemos entrevistado a varias familias y dentro de esas familias que hemos estado entrevistando y de las personas que se han comunicado conmigo, existe un tema que ha estado por ahí sobre la separación familiar y el bilingüismo. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque muchas familias optan por el método OPOL, que es One Parent, One Language. Person. Sí. O One Person, One Language. Y en el momento en que se da la separación, hay como esa afectación en el bilingüismo. Entonces, primero que nada, me gustaría que nos contaras qué tipo de separaciones comunes, familiares se dan cuando la gente está expatriada, por ejemplo. Bueno, la verdad es que separaciones y comunes a veces son términos que van de la mano de una manera muy particular, porque las variables son miles. Sí. Por un lado, de la forma en que se produce esa separación, digamos, de una manera amigable o no tan amigable, pero más allá de eso, el tema de la residencia de la familia. Si ambos papás se quedan en el mismo país o si una parte de la familia vuelve a un país de origen, depende mucho del tipo de matrimonio, si es un matrimonio mixto en términos de nacionalidad, o si de todas maneras, a pesar de serlo, uno de los dos decide irse, o a pesar de no serlo, y son los dos, no sé, por ejemplo, vamos a decir de origen mexicano, ambos deciden, uno decide quedarse, uno decide volverse, digamos, me parece que en principio tiene que ver con la dinámica que se establece en términos de la separación y con respecto a eso, en términos de con quién viven los hijos. Okay. Y a partir de ahí se abren una serie de posibilidades con respecto al tema de la crianza en general y del bilingüismo en particular. Sí, claro, porque de hecho hay muchas familias que también está el caso de los inmigrantes, ¿no? Que hay niños que se quedan en el país, no sé, en México y se van los dos papás incluso y se quedan con los abuelos. Entonces es así, el tema de la residencia va a determinar en gran parte cuál va a ser el idioma más hablado por los niños, particularmente porque está vinculado al tema de la escuela. Entonces, si estos niños se quedan vamos a decir, en Estados Unidos, seguramente pasarán gran parte de su día hablando inglés. Dependiendo del estado, hay muchas escuelas que tienen un programa bilingüe, con lo cual hablarán un poco de español probablemente, pero digamos, eso será su base, por dar un ejemplo. Y todo lo que fuese del español tendría que ver con el ámbito del hogar, vamos a decirlo así. Del hogar, que en una separación está determinado quizá por dos tipos de hogares diferentes, que si los dos papás hablan el mismo idioma es menos problemático, vamos a decirlo así, pero si no lo hablan, no creo que sea mucho más problemático que los papás que hablan el mismo idioma materno. Me parece que tiene que ver con un tema de cómo encarar la educación en general. No me parece que la separación sea lo que va a determinar en la continuación del bilingüismo. Me explico. Sí. Por ejemplo, si los papás habían decidido que, vamos a decir, la mamá habla español y el papá es de origen, no sé, alemán y habla alemán, que se divorcien, no creo que tenga incidencia en que el papá siga hablando alemán con los niños y la mamá siga hablando español con los niños. En ese sentido no afecta. Lo que va a afectar quizás
la lengua de comunicación entre los papás, porque algún tipo de contacto van a tener, pero no en la misma situación familiar en la que estaban habituados. Entiendo que hay menos control de un papá y de otro sobre lo que se aprende de la segunda lengua, ¿no? Sí. Me parece pero que esto va de la mano con muchas otras áreas de la educación en general, de lo que pasa en la casa del otro papá que uno no sabe, ¿no? En términos de separación, me refiero. Me parece que hiciste un punto muy importante porque justamente ahí es donde me quería enfocar. Existen familias que a veces dicen, bueno, me quedo o sea, nos quedamos unidos nada más por el tema de la educación bilingüe o porque tienen ese miedo de perder ese otro idioma aprendido, ya sea por la nacionalidad o por la residencia. Entonces, como tú dices, siento que no es como lo principal. ¿Qué podría ser los principales factores para determinar no tanto el bilingüismo como si afecta la separación o no? Lo que realmente es principal. En términos de separación, me parece que tiene que ver con la estabilidad emocional de los hijos. Y esto, digamos, es independiente de en qué idioma se habla en la casa. Sí. Me parece que tiene que ver con un tema de vínculos, que los vínculos tienen un idioma propio. Sí. De cómo explicarlo, digamos, de cómo plantear una nueva realidad. Digamos, en términos de juzgar qué es mejor y qué no, depende mucho de la situación, así que es muy difícil generalizar, es mejor que la pareja se quede junta, es mejor que se separe, es mejor que uno vuelva, que otro no se vuelva. Eso depende mucho de las condiciones de trabajo, del contexto, de un tema de papeles. Claro. A veces un divorcio implica que por lo general las mujeres estamos con una visa de acompañante de la pareja y en esa situación se pierde ese estatus y hay que reorientarse hacia otro tipo de visado, permiso de residencia o quizá volverse al país de origen. O sea, hay como muchas cosas del contexto que van a determinar de alguna forma dónde poner las prioridades. Y me parece que el tema de la educación, si en algún momento, estando juntos, se ha decidido que el bilingüismo es un tema importante para la educación de los hijos, no veo por qué debería, digamos, dejarse de lado por un tema de educación. Es como que decidieran sacarlo del colegio. Me parece que son como dos temas paralelos. El tema de la nueva dinámica familiar y los contenidos y las oportunidades que se le ofrecen a los hijos, que creo que tienen que ver con las mismas ganas, más allá de estar juntos o no. O sea, como papás individualmente, digamos, como personas queremos que nuestros hijos tengan lo mejor y me parece que esa es una de las prioridades, estoy generalizando los casos, sí, claro, ¿no? Sí. Y que cada papá después en su casa va a continuar o no con el tema bilingüismo. Es un caso, digamos, es poder mirar la vida de un hijo, en este caso desde un lugar un poco más amplio, y ver cómo este componente del idioma o de los múltiples idiomas se acomoda a esta nueva realidad, como un elemento más importante, pero no principal, diría yo. Sí. Y bueno, como siempre, hay muchísimas alternativas para seguir aprendiendo idiomas, incluso si no tienes al papá en casa, aunque vive en la misma ciudad, pues hay videollamadas, como lo estamos haciendo ahora. Por supuesto. Skype, puedes mantener la comunicación, el teléfono, bueno, hay muchas alternativas. ¿Qué tipo de reacciones consideras que son normales en una separación familiar en cuanto a los niños? Porque a lo que voy es, ¿qué puedo decir, qué puedo esperar cuando hay una separación familiar en un término de expatriación? A lo mejor los niños van a comportarse de alguna manera, pero ¿dónde podría ser para mí un foco rojo para decir, esto ya no es normal, necesitamos ayuda? Bueno, me parece que tiene mucho que ver con el tema del comportamiento. Uno conoce a sus hijos y por supuesto que cuando está en una situación, diría, de crisis o una situación muy diferente que desestabiliza su vida, como es el caso de una separación, me parece que lo primero que sucede es que hay un cambio probablemente notorio
en la conducta, que puede ser de retraimiento o todo lo contrario, digamos, depende mucho de la personalidad de cada niño y de cómo este tema de la separación se haya presentado, se haya podido hablar, se haya podido explicar, digamos, cuanto más en palabras se puedan poner estas situaciones, mejores para los niños, porque si no, están en una situación en la cual son partícipes, pero no toman decisiones. Entonces, por respeto a esto, deberíamos poder poner en palabras, a nivel de las palabras, a nivel del lenguaje, que, digamos, de la edad de cada niño, lo que está aconteciendo, para poder explicarlo abiertamente y que no haya esta especie de como de secreto, misterio que hay que develar. A partir de ahí, digamos, hay un abanico de posibilidades de cómo se readaptan las situaciones. Si lo comparo con la situación de expatriación, sucede lo mismo. Por decir una situación poco fuera de lo común, en la cual cambia completamente la rutina del niño. Cuando decidimos emigrar o expatriarnos, cambiamos completamente el contexto, dejamos a nuestras familias y amigos, a lo que conocemos, y nos aventuramos hacia un futuro como de mucha sorpresa, de mucha indecisión en algunos casos, y entonces hay muchas más preguntas que respuestas, hasta que las cosas comienzan a suceder. Bueno, me parece que de la misma forma que presentamos esto, tenemos que explicarlo, por supuesto, abiertamente, en la medida de las posibilidades de comprensión, digamos, de nuestros hijos. Y estar atentos tanto en una situación así como siempre. Como papás conocemos cuál es la rutina, cómo se comportan nuestros hijos, y sabemos si un día están más nerviosos, si un día se están más angustiados, y lo reconocemos. Y podemos reconocer si es por una situación en particular que tiene que ver, no sé, con la llegada de un hermanito, tendrá que ver más con tema de celos, quizás, o por otro suceso familiar. Creo que esto es a considerar de la misma manera. Es un poco complejo quizá para explicarlo en tan poco tiempo, pero me parece que de la misma forma que estamos atentos a la vida de nuestros hijos, a su comportamiento, a su desarrollo, las alertas pasarán por ese lugar, y creo que nadie mejor que los papás para conocerlo, y por supuesto también escuchar mucho lo que sucede en la escuela, ¿no? Que es donde pasan mucho tiempo, en la escuela o en la guardería, y por supuesto comunicar toda situación familiar con quienes están a cargo de nuestros hijos es importante. Por esto mismo, para que puedan entenderlos desde otro lugar, de lo que sucede en la vida de este niño y de cómo esto puede afectar, digamos, a su cotidianidad. Erika, muchísimas gracias por tus consejos. Por favor. ¿Cómo podemos localizarte? ¿Cómo podemos contactarte? ¿Y cuáles son los servicios que también nos das con Mamás por el Mundo? Bueno, Mamás por el Mundo es una plataforma bastante amplia que ofrece apoyo en términos de consulta, de consejo y de coaching a mamás que están expatriadas o que van a expatriarse. Y el tema de bilingüismo es uno de los temas que más preocupan, porque es el tema de la educación de nuestros hijos y la adaptación a nuevas situaciones. En este caso, bueno, es algo muy particular, el tema de las separaciones. Me pueden encontrar en mamasporelmundo.com, me pueden escribir por email a hola@mamasporelmundo.com, y en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, por Mamás por el Mundo. Perfecto. Muchísimas gracias, Erika. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a ti. Fue un placer estar haciendo entrevista contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Reto Bilingüe. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com y te suscribas a nuestro boletín y puedas recibir nuestras últimas publicaciones con consejos, con recursos, con entrevistas de familias bilingües y bueno, con muchas cosas más. También nos puedes seguir en nuestras páginas de Facebook, de Twitter, de Google Plus y de YouTube, y nos puedes encontrar como Reto Bilingüe. Muchas gracias. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.